Bueno, pues nuevamente muy buenas noches a todos. Gracias por la asistencia a aquellos alumnos que están conectados el día de hoy, 7 de marzo. Vamos a continuar, como lo comentábamos hace unos instantes, con nuestro temario, con nuestro calendario, perdón, de nuestro curso de contabilidad 2, donde vamos a ver el capítulo número 22, que nos habla de los sueldos y salarios y la carga tributaria. Obviamente en este capítulo vamos a ver cuáles son aquellos impuestos que son inherentes a los empleados, a los subordinados, a las personas que prestan un servicio personal subordinado bajo el amparo de la ley del impuesto de la renta, y qué otras contribuciones son a cargo también de la empresa, ¿verdad? Vamos a partir antes de comenzar haciendo una recapitulación. Todos los contribuyentes de todas las personas económicamente activas que formamos parte de esa población económicamente activa, estamos obligados a pagar nuestros impuestos. Hay personas morales, como ya lo hemos constatado en otros cursos de contabilidad, inclusive en este curso de contabilidad 2, que son las que pagan sus impuestos y son aquellas personas que están constituidas por dos o más socios, como lo vimos también en el capítulo de libros de contabilidad. Existen tipos de personas físicas, pero en específico lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver única y exclusivamente con todos aquellos impuestos que son inherentes a las personas que prestan un servicio personal subordinado. ¿Qué quiere decir esto? Que están bajo la supervisión o bajo el mando de un patrón. Todo lo que vienen siendo empleados, lo que vienen siendo jornaleros, lo que vienen siendo personal operario, estamos bajo este régimen, y la manera en la que nosotros contribuimos al gasto público a través del pago de nuestros impuestos es pagándolos a través de los recibos de nómina. Cuando nosotros nos timbran ahora con la nueva modalidad que sacó el SAT de la contabilidad electrónica, todos los recibos que a nosotros nos emiten como trabajadores son recibos que de alguna u otra manera tienen que estar timbrados ante el sistema de administración tributario. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual que las facturas de ingresos, cuando nosotros realizamos una venta de un producto, nosotros tenemos que timbrar esa factura para decirle al SAT que estamos llevando a cabo una operación. Es el mismo caso cuando nos timbran nosotros una factura por la compra de alguna materia prima, de alguna mercancía o por un gasto. Y así como existen este tipo de facturas o estos CFDI, que es el comprobante fiscal digital por internet, también existen otros CFDI que tienen el tipo o que son de nómina, donde nosotros le decimos al SAT cuáles son las prestaciones que le estamos pagando a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, cómo, bajo qué método les estamos pagando, si les estamos pagando de manera mensual, si es de manera quincenal, de manera decenal, de manera catorcenal, de manera semanal, etcétera. Y obviamente en ese recibo, en ese timbre o en esa estructura de la contabilidad electrónica o del CFDI, de la nómina electrónica, viene todo lo que viene siendo nuestra retención de impuestos. Ahorita este capítulo 22 se refiere exclusivamente a eso, a qué impuestos son los que a nosotros como trabajadores estamos obligados a pagar y qué impuestos le corresponden al patrón. Entonces vamos a mencionarlo así de manera muy rápida para hacer una dinámica con un cálculo en Excel para que ustedes vean cómo se determina el impuesto que viene dentro de lo que viene siendo nuestro recibo de nómina. La tarea de esta semana es una tarea netamente de un cuestionario que les va a servir para su examen final, pero es importante que ustedes conozcan cómo se calculan estos impuestos, ¿ok? Por favor, nada más confírmenme si se ve claramente la diapositiva. Permítanme un segundito. Sí se ve la diapositiva, profe. Ok, bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar con la sesión. Como ya lo mencionamos, vamos a dar continuidad a nuestro curso de contabilidad 2. El día de hoy vamos a ver el capítulo número 22, que son los sueldos y salarios y su carga tributaria.
Y el objetivo de este capítulo es conocer y estudiar las contribuciones derivadas de los sueldos y salarios. Tenemos que, como introducción o de manera muy general, actualmente en México los sueldos y salarios, así como las prestaciones en dinero o en especie que reciben los trabajadores, son objetos de diversas contribuciones, ya sean a favor del gobierno federal o del gobierno estatal. Obviamente, reitero, una parte corresponde al trabajador y una parte corresponde 100% al patrón. Ok, vamos a irlas mencionando. Así también existen lo que son las aportaciones de seguridad social a favor de los mismos trabajadores que originan contribuciones que son causadas tanto por la empresa que realiza dichos pagos como por los propios trabajadores al momento de percibirlas. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula esto. El impuesto sobre la renta, que inclusive por ahí en el foro les estoy poniendo que cuál es la ley o cuál es el impuesto que nos obliga a cumplir con nuestro pago o que graban los ingresos, pues es la ley del impuesto sobre la renta, que en su artículo 94 nos dice o establece que se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Aquí quiero partir de dos cosas. Hay empresas, la mayoría de las empresas tienen lo que son las famosas prestaciones de ley. ¿Qué quiere decir? A partir de este año y con la reforma que hubo anteriormente, las vacaciones en el primer año eran de 6 días. A partir de este año son de 12 días. También están como mínimo pagarte un 25% de tu prima vacacional sobre esas vacaciones y obviamente por lo menos 15 días de aguinaldo. Eso cumple prácticamente todo lo que son las prestaciones de ley. Pero existen empresas que tienen contratos de colectivos de trabajo, inclusive que son más robustas, que tienen prestaciones adicionales a la ley. Como que te dan 40 días de aguinaldo, tienen fondo de ahorro, tienen seguro de gastos médicos mayores, tienen vales de despensa, tienen apoyo de escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos conceptos, algunos son grabados y algunos son exentos. Ahorita no nos vamos a meter a hacer un cálculo de ese tipo porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí, para el ejemplo que vamos a ver el día de hoy, lo vamos a ver de una manera muy genérica, como si la persona a la que le vamos a calcular su impuesto fuera una persona que tiene solo prestaciones de ley. Pero este artículo nos dice que todo lo que sea un ingreso o todo lo que percibamos como sueldo y salario está grabado para el impuesto sobre la renta, así como un porcentaje de la PTU y los pagos que se hagan por el término de la relación laboral. Es decir, cuando una persona la terminan o la finiquitan y se le da su liquidación, obviamente un porcentaje de esa liquidación también está grabado para que pague impuestos dentro de su cálculo cuando se haga dicha liquidación. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere el artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué nos dice ahora el artículo 96 del impuesto sobre la renta? Nos dice que quienes hagan pagos por conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente. ¿A qué se refiere esto? Que cuando nosotros nos timbran nuestro recibo de nómina, nosotros cuando estamos bajo este régimen, que es el régimen de sueldos y salarios, no estamos obligados a presentar pagos provisionales. ¿Qué son los pagos provisionales? Son las declaraciones que mensualmente nosotros tenemos que estar enviando al SAT para pagar nuestros impuestos. En el caso de las personas morales y en el caso de las personas físicas con actividad empresarial y en el caso de las personas físicas por arrendamiento, caso de personas físicas por honorarios, ellos sí están obligados a presentar de manera mensual un pago provisional. En el caso específico de los sueldos y salarios no se hacen pagos provisionales. La ley nos dice que si superamos 400,000 pesos al año,
estamos, o más, que tengamos ingresos por más de 400,000 pesos al año, que sean única y exclusivamente de este rubro y que solo hayamos tenido un patrón, estamos obligados a presentar una declaración anual. Pero la función del patrón es retenernos nuestros impuestos vía nómina, y dentro del pago provisional que hace la persona moral a Hacienda, obviamente la persona moral, que es nuestro patrón, o persona física con actividad empresarial, paga sus impuestos y también le entera al patrón estas retenciones y le dice, ¿sabes qué? Israel Quintero, en el mes yo le timbré 2 recibos, la suma de sus 2 recibos es de 30,000 pesos y le retuve, por poner un ejemplo, 7,000 pesos. Esa retención que a mí me están efectuando en mi recibo de nómina, el patrón se la tiene que pagar al SAT. ¿Cuál es el fundamento para hacer esto? El artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Entonces, ahorita reitero, vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula esto y por qué es importante que ustedes sepan cuál es la carga tributaria de nosotros como trabajadores y cuál es la carga del patrón, o la carga tributaria del patrón, que está obligado a retener y que está obligado a pagar ciertos impuestos, como el tema de seguridad social, 3% sobre nómina, etc. ¿Ok? Bueno, ya las cuotas de seguridad social ya lo mencionamos. Las cuotas de seguridad social son todos aquellos, la ley del seguro social está compuesta por varias ramas, o por varias cuotas, o por varias áreas, ¿cómo le diríamos? Conceptos que integran la seguridad social, como la enfermedad, como lo que viene siendo las guarderías y prestaciones sociales, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, reitero, estamos obligados a pagar una parte y el patrón otra. Pero también existen otros impuestos que son a cargo netamente del patrón, como es el caso del 3% sobre nóminas. A diferencia de las cuotas de seguridad social que viene en nuestro recibo de nómina, cuando vemos nuestro recibo de nómina, del lado derecho viene algo que dice percepciones, y ahí viene todo lo que son nuestros ingresos, y del lado derecho vienen todas nuestras deducciones, que es lo que nos van a rebajar, llámese impuestos para pagárselos a Hacienda, llámese cuotas de seguridad social para también pagárselos a Hacienda, y al final tenemos un neto. Sin embargo, también tanto las cuotas de seguridad social como las retenciones de ICR o la ley del impuesto de la renta son de índole federal, pero existe otro impuesto que es a nivel estatal, sobre todo aquí en el caso de Nuevo León, que es del 3% sobre nómina. Este impuesto están obligados a pagarlo todos los patrones por los pagos que nos hagan a nosotros, por concepto de sueldos y salarios y algunas prestaciones que están grabadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el patrón, aparte de pagar un porcentaje de las cuotas de seguridad social, también le tiene que pagar al Estado, en este caso al gobierno del Estado de Nuevo León, el 3% sobre todos los pagos que nos hagan a nosotros. Y ahorita lo vamos a mencionar. Desde mi óptica, pues obviamente es un poquito injusto, porque en lugar de incentivar el empleo, es una carga fiscal y una carga administrativa para los patrones, ¿ok? Pero ahorita lo vamos a ejemplificar ya viéndolo de manera muy puntual en un Excel. ¿Dónde está fundamentado que nosotros, que los patrones o los negocios estén obligados a pagar este impuesto? La ley de Hacienda del Estado de Nuevo León establece en el artículo 154 lo siguiente: es objeto de este impuesto la realización de pagos en efectivo, en servicios o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado bajo la supervisión de un patrón, que es lo mismo que para el caso del ICR, pero aquí estamos hablando de otro impuesto que es el 3% sobre nóminas y que está dentro del territorio del Estado de Nuevo León. Cabe hacer mención que este porcentaje no es el mismo en todos los estados. En el caso de Chihuahua, si mal no recuerdo, es del 3,75%. En Coahuila hace un tiempo era del 1%, ahorita no sé cuánto ande, pero esta ley estatal, cada estado tiene sus porcentajes. Para el caso específico de Nuevo León es del 3%. El artículo 156 dice que es base de este impuesto el monto total de los pagos a que se refiere el artículo 154. Todo lo que nos paguen está grabado para el 3% sobre nóminas. Y obviamente el 157 nos dice que este impuesto se causará a la tasa del 3%.
¿Qué nos dice el 158 de la misma ley estatal para el gobierno, para la ley de Hacienda del Estado de Nuevo León? El pago de este impuesto debe de efectuarse a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda dicho pago, presentándose al efecto una declaración en la oficina recaudadora correspondiente en las formas oficialmente aprobadas. Ya que hago otra pausa. Por ahí en el cuestionario yo les pongo que cuál es la fecha más común o por regla general cuál es la fecha de pagar los impuestos. Realmente los impuestos como tal se tiene como fecha límite los días 17. Un ejemplo, si yo soy compañía La Mexicana SADCV y en el mes de enero, pues obviamente yo tengo que presentar el día 17 de febrero mi pago provisional de enero, el 17 de marzo tengo que presentar mi pago provisional de febrero y así sucesivamente. Las cuotas de seguridad social también se pagan los días 17 de cada mes, al igual que el 3% sobre nóminas. Solo que en el caso de los impuestos federales y las retenciones de nuestros salarios, se pagan a través del portal del SAT, en lo cual nos da una línea de captura, y si es una persona moral se tiene que hacer forzosamente por transferencia electrónica, y si es una persona física se puede hacer directamente en el banco. En el caso de las cuotas de seguridad social, también se hace un cálculo a través del Sistema Único de Autodeterminación, que es la forma en la que nosotros amarramos nuestros bases de cotización de nuestros sueldos para pagar dichas cuotas al instituto, y también lo cotejamos en dos portales, que es el CIPARI, que es el ITSE. El CIPARI es el sistema de pago referenciado, para generar una línea de captura en dado caso de que haya diferencias con lo que tenemos descargado en el ITSE, que el ITSE es el IMSS desde su empresa. Anteriormente los movimientos los teníamos que ir a hacer a las oficinas del IMSS y nos daban la famosa hoja rosa, los que nos tocó ese tipo de operaciones, pero de un tiempo para acá ya todas las operaciones se hacen por internet a través de ese portal. Y en el caso específico del 3% sobre nóminas, que también se paga el día 17, eso es a través de la página de la tesorería del gobierno del estado de Nuevo León, donde metemos los datos, nuestro RFC de nuestro usuario, y nos da una línea de pago para pagar directamente en el banco o a través del portal bancario. Entonces, es importante que conozcamos que por regla general los impuestos se pagan el día 17. También por ahí hay una acepción que para el caso de las personas físicas y morales, cuando cuando dependiendo del sexto dígito del RFC se puede correr 1 o 2 días más, pero eso ya es un tema un poquito más fiscal que no me quisiera ahorita meter en mucho tema. Y cuando el día 17 cae en viernes, también la ley nos dice que se corre al día 20. Si nosotros el día 17 tenemos que pagar nuestros impuestos y es viernes, nos dan hasta el día 20 en cualquiera de estos tres impuestos. ¿Ok? No sé si hasta ahorita tengan algún comentario, sino para ya pasar directamente al ejemplo de lo que son, cómo se calculan estas contribuciones. Adelante, con toda confianza, háganme la pregunta. Sí, mira, no sé cuál sea la pregunta. Acuérdense que yo les he comentado que en el caso específico, ahorita como estamos viendo sueldos y salarios, hay que recordar que para el caso de las personas físicas, la fecha límite para presentar la declaración anual es el 30 de abril. Para el caso de los asalariados, cuando tus ingresos no son mayores a 400,000 pesos y solo tuviste un patrón, no estás obligado a presentar declaración anual. Sí lo puedes hacer de manera voluntaria para que te puedan regresar algo del saldo a favor que tú tienes por las deducciones personales. ¿Cuáles son esas deducciones personales? Los gastos que nosotros paguemos por concepto de crédito hipotecario, las colegiaturas de los hijos, Dios no lo quiera, los gastos funerarios, los gastos de transporte, los nutriólogos, las aportaciones que hagas a lo que viene siendo las cuentas del retiro, lo que viene siendo el seguro, gastos médicos mayores. Si tú tienes gastos personales y estás bajo el régimen de sueldos y salarios, tú tienes que presentar tu declaración a más tarde el 30 de abril.
de manera opcional, siempre y cuando tengas ingresos inferiores a 400,000 pesos. Si tienes ingresos mayores a 400,000 pesos y tributas bajo el régimen de sueldo y salarios, estás obligado a presentar tu declaración anual. No tus declaraciones provisionales mensuales, porque esas no estás obligado por el régimen. Si fueras una persona física por honorarios o arrendamiento, ahí sí tienes que hacer tus declaraciones provisionales, pero aparte tienes que hacer tu declaración anual. Esto de la declaración anual para el caso de las personas físicas, a más tardar el día 30 de abril, obviamente, si a lo mejor tuviste dos patrones en el año y como quiera no superas los 400,000 pesos por el simple hecho de haber tenido dos patrones, ya estás obligado a presentar tu declaración anual, ¿ok? Eso nada más es también como cultura general. Ahorita me preguntaba a alguien que qué pasa si no pagas el día 17. Si estás obligado a presentar tus impuestos el día 17, esa es la fecha límite que te da. Si no los pagas en la fecha límite, mientras no te requiera la autoridad, no pasa nada. El problema es cuando te requiere y no lo has presentado, te puedes hacer acreedor una multa. Y después del día 17 tienes que pagar una tasa de recargos del 1.47 mensual. Si brinca el mes, pues estás obligado a pagar también la actualización, pero eso ya sería un tema de pago extemporáneo, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta o no sé si quedó clara la explicación? Si no, para ya pasar a lo que viene siendo el ejemplo. Buenas noches, profe. Buenas noches. Respecto al tema de que tienen que hacer declaraciones las personas que ganan arriba de 400, ¿eso se refiere que es el sueldo anualizado y otras prestaciones como fondo y caja de ahorro? O sea, ¿se debe de hacer la sumatoria? Mira, el cálculo ahorita ya es mucho más sencillo. Obviamente, como es una declaración anual, pues obviamente se consideran todos los recibos que a ti te timbraron en el año por parte del patrón. Pero voy a poner así muy sencillo. Hay conceptos que son grabados para el impuesto y hay conceptos que son exentos. No todo es grabado, pero pues no todo es exento. ¿Qué quiere decir esto? Que al final del año, dependiendo de los al final del año, o sea, de lo que te timbraron, por ejemplo, el 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022 y tuviste ingresos, ingresos nominales arriba de 400,000 pesos, estás obligado a presentar tu declaración. Tú te metes a la página del SAT y ahí ya te va a dar un prellenado de tu declaración. Inclusive si tú pediste tu factura por concepto de honorarios dentales, honorarios médicos, colegiaturas, si tienes un crédito hipotecario, ya todo va a estar ahí, que son las deducciones personales, y al final te van a dar un cálculo de un impuesto y te va a decir si te quedó en contra o te quedó a favor. Pero a pregunta expresa lo que tú comentas es que si es. Sí, puede ser fondo de ahorro, puede ser caja de ahorro. Hay que ver qué es lo que está exento y está grabado. Y en base a eso determinar si estás obligado a presentar la declaración o no. ¿Verdad? Gracias. Ok. ¿Alguien más? Maestro, buenas noches. Buenas noches. Maestro, yo como contribuyente, y que tengo un patrón, ¿yo puedo presentarme en el SAT y verificar la información que mi patrón está mandando sobre mi salario? ¿O el SAT va a atender únicamente a mi patrón por ser el que hace las declaraciones? Mire, hay una manera muy sencilla de revisarlo. Si usted hay dos formas de accesar a la información, a nuestra información fiscal a través de la plataforma del SAT. A lo mejor me extiendo un poquito por el tema, pero creo que es importante que ustedes lo sepan. Hay dos formas de ingresar, una a través con contraseña y otra a través con fiel o firma electrónica. La contraseña le sirve para ciertos trámites y la fiel le sirve para otros trámites, pero pues obviamente si quisiera hacer todo el tipo de trámites es recomendable hacerlo con la fiel. Si usted tiene su contraseña, ¿qué quiere decir su contraseña? Su RFC y su contraseña para entrar al portal del SAT. Con eso usted puede revisar cuántos recibos, le ha timbrado el patrón en un periodo.
En el peor de los casos, hay un visor de nómina para trabajadores en el portal del SAT donde usted puede corroborar cuáles son los recibos que el patrón ha estado timbrando. Obviamente, pues si nosotros ya tenemos un recibo de nómina, se supone o técnicamente si él no los cancela o hace nada, que todo lo que está plasmado en ese recibo es lo mismo que tiene el SAT. Por eso es importante que ustedes tengan sus recibos de nómina. Si al final del periodo usted tiene que hacer una declaración anual, pues lo puede hacer inclusive manual. Saque toda la suma de sus sueldos y al final en el resumen de la declaración prellenada, ahí le va a decir cuál ha sido el total de los sueldos, cuál ha sido el total de retenciones. Sí, sí se puede verificar directamente por el trabajador a través de la página del SAT con su contraseña y con su RFC y su contraseña, o si no tiene contraseña y tiene fiel, pues solamente con la firma electrónica. Que inclusive para presentar la declaración anual, si le sale saldo a favor abajo de 10,000 pesos, lo puede presentar con la contraseña y ahí nada más le pone el banco donde quiere que le depositen el dinero. Pero si es arriba de 10,000 pesos, tiene que ser forzosamente la firma de la declaración con la firma electrónica. ¿Ok? Pero solo a través de la página, maestro. Sí, es a través de la página. Ok, gracias. Muy bien. Ahora sí, si ya no tiene otra pregunta, voy a permitirme ponerles un ejemplo muy sencillo de cómo se calculan los impuestos que ahorita estuvimos mencionando. Nada más, por favor, confírmeme si se ve el Excel que acabo de proyectar. Sí se ve, maestro. Ok. Vamos a suponer, para hablar de lo que vimos ahorita del impuesto sobre la renta, que la persona que vamos a calcular ahorita tiene un sueldo nominal que ahorita vamos a ejemplificar. Vamos a hablar primero de impuestos sobre la renta, que es el impuesto que estamos obligados a pagar todas las personas físicas y morales dentro del territorio nacional para contribuir al gasto público, como nos lo dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso de los sueldos y salarios es a través de la retención que hace nuestro patrón en nuestros recibos de nómina, de acuerdo al artículo 96 que mencionamos ahorita en la presentación de PowerPoint. Aquí voy a poner un ejemplo muy sencillo, miren. Vámonos primero, ¿cómo se calcula el impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta se calcula en base a unas tablas que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT cada año. Aquí no sé si las alcancen ustedes a ver, pero estas tablas que vienen aquí, por ejemplo, estas son las tablas de ICR mensual y la tabla del subsidio para el 2023. ¿Cómo es la forma de calcularlo? Aquí yo lo tengo en Excel para ejemplificarlo un poquito más fácil y sea más sencillo que ustedes lo puedan ver. Por ejemplo, vamos a suponer que esta persona, Juan Pérez Brito, por poner un ejemplo, tiene un salario diario y ahorita vamos a hacer la diferencia entre un salario diario integrado y un salario diario. El salario diario de esta persona es de 1,032 pesos diarios. Estoy poniendo un ejemplo con un sueldo relativamente alto para que ustedes vean cuál es el efecto que tiene el ganar más dinero o el ganar menos dinero. Si este salario diario lo multiplicamos por 30.4 por 30 días que tiene el mes, esta persona mensualmente gana 30,960 pesos, que es esta cantidad que ustedes están viendo aquí. Obviamente yo me la estoy trayendo de aquí de esta pestaña, pero ya está formulada. A ese salario mensual, obviamente reitero, esto es un cálculo mensual. Si nos pagaran quincenal, pues nomás lo dividimos entre dos y podemos usar la misma tabla porque hay tablas mensuales, hay tablas quincenales, hay tablas decenales, catorcenales, semanales y anuales. Es lo mismo, solo hay que dividirla por el periodo de pago, pero para efectos de que vean ustedes un mes completo, yo agarré las mensuales, ¿ok? Vamos a suponer que esta persona gana al mes 30,960 pesos. ¿Cuál es la forma de calcular su impuesto? A ese salario mensual que gana esta persona, le tenemos que restar el límite inferior que viene en las tablas que emite el SAT. Para esto tenemos que buscar el rango de ingreso que está en esas tablas, que en este caso es de 30,960. Déjenme incrementar un poquito aquí la proyección. Si se fijan, aquí yo lo tengo formulado con un buscar, de manera que ya en automático pues me traiga por fórmula.
Si nos vamos manualmente, yo busco esos 30,960 pesos en qué rango están, es decir, hay un límite inferior y un límite superior para buscar ese ingreso. En el caso específico de esta persona, está entre los de personas que ganan de 15,487.72 hasta 31,236. En este rango está el ingreso de esta persona. A ese salario le vamos a restar el límite inferior de su rango, que en este caso son 15,487.72 pesos, porque en este rango es donde está el ingreso. Y nos va a dar un resultante que es un excedente sobre el límite inferior. Si hacemos la operación aritmética, 30 menos 15,487 nos da 15,472.28 pesos. A eso le tenemos que aplicar un porcentaje sobre ese excedente del límite inferior, que en este caso es del 21.36%. ¿Por qué? Porque ese 21.36% está en este mismo rango. Reitero, aquí yo ya lo tengo formulado para verlo más fácil. 21.36%. Si multiplicamos los 15,000 por 21.36%, que es lo que nos marca esta línea para ese tipo de ingreso, nos va a dar nuestro impuesto marginal, que es 3,304.88 pesos. Posteriormente le tenemos que sumar la cuota fija que está en ese rango, que en este caso es 1,640.18 pesos, que es esta cantidad que está aquí. Y nos va a dar nuestro ICR o en los recibos de nómina lo vemos como ICPT, que es el impuesto sobre la producción del trabajador, y es lo que a nosotros nos retienen cuando nos pagan un salario de este tipo. Ahorita vamos a ver un ejemplo con un salario menor. El gobierno que dice, ok, para subsidiar un poquito el impuesto, yo te voy a dar un subsidio, te voy a dar un estímulo para que no tengas tanto impacto, y para eso existen las tablas de subsidio. Aquí, como esta persona tiene un ingreso de 30,960 pesos, y ya digo, reitero, aquí está ya formulado, yo tengo que sacar a mi ICR, le tengo que restar mi cuota fija del subsidio, pero como aquí nos dice que para ingresos de 0.01 hasta 1,768 pesos, tenemos que tener un subsidio de 407, y así sucesivamente va a ir bajando. Entre más ganes, pues el subsidio es menor, hasta que llega un momento que si tú ganas 7,382 pesos con 34 centavos en adelante, el subsidio es cero. Por eso es que aquí no existe subsidio. Entonces, a mi ICR le quito mi cuota fija del subsidio, y ahora sí me da mi ICR definitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo ejemplificamos esto en un recibo de nómina, que aquí decía la compañía SADCB, por poner un ejemplo, la compañía, y le timbramos el recibo de nómina a Juan Pérez con RFC fulano de tal, por el periodo, vamos a suponer que el recibo fuera mensual, ¿verdad? Y ahorita no nos vamos a, si lo queremos hacer quincenal, pues nomás lo dividimos todo entre dos. Las percepciones mensuales, porque así está más o menos un recibo, dice percepciones, y aquí va a decir sueldo, ¿ok? Y aquí le va a poner 30,960 pesos el recibo de nómina. De este lado hay algo que se llama deducciones, que las deducciones es lo que nos retienen, y aquí va a ser ICPT, y el ICPT para esta persona, o el ICR, que el patrón le va a retener y luego que al mes siguiente le va a pagar Hacienda dentro de la declaración anual de impuestos de la compañía, ahí le va a decir, ok, mi ICR propio de las actividades propias de la compañía es tanto, más el IVA es tanto, pero aparte yo le retuve a Juan Pérez la cantidad de 4,945.06, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya aquí te da un total de deducciones el recibo, y te da un total de percepciones y un total de deducciones, y al final dice neto a pagar, pues menos nos da 26,014, que es esta cantidad. No sé si hasta ahí más o menos esté quedando claro,
Reitero, si tienen dudas, con toda confianza háganmelo saber. ¿Sí está más o menos entendible hasta ahorita? Sí, profe. Sí, maestro. Ok. ¿Qué pasa si esta persona no tiene un ingreso tan alto? Vamos a cambiarle un poquito aquí el ingreso. Vamos a suponer que la persona gana, no sé, ¿qué les gusta? 322 pesos. Él tiene un salario mensual de 9,660 pesos. Ya aquí está el salario mensual de 9,660 pesos. Si se fijan aquí, ahora el límite inferior, tenemos el cálculo nos dice que tenemos que buscar el límite inferior de donde se encuentra este ingreso. Entonces, si nos vamos a las tablas, el ingreso es de 9,660, está entre este y este, ¿ok? Entonces, le vamos a restar el límite inferior, que en este caso es 6,332.06, y nos va a dar nuestro excedente sobre el límite inferior. Le aplicamos el margen o el porcentaje a aplicar sobre el excedente, y en este caso es de 10.88. Nuestro impuesto marginal es de 362.08. Nuestra cuota fija es de 371.83 y nuestro ICR es de 733.91. Reitero, aquí ya está formulado para buscar el subsidio, pero como de 7,382.34 en adelante no hay subsidio, se sigue quedando esta persona sin subsidio, y el ICR definitivo es de 733.91. El subtotal ya a pagar antes de los descuentos del IMSS, porque ahorita vamos a ver el ejemplo del IMSS, es de 8,926 pesos. ¿Qué significa? Que esta persona aquí tuviera que tener 9,660 y de ICPT tendría que pagar 733.91, y estos 8,926.09 son los mismos que están aquí. ¿Cuál es el efecto? Que entre menos ganes, menos impuestos se te retiene. Ya por último, si quisiéramos poner un ejemplo de alguien que ganara, no sé, ¿qué les gusta? 220 pesos. Esta persona tiene un salario mensual de 6,600, que es este. Buscamos el rango que está entre este y nos dice que esta persona tiene un límite inferior de 6,332.06, que es el mismo caso. Le aplicamos sacamos el excedente, multiplicamos por el porcentaje, que es el mismo de 10.88, nos da nuestro impuesto marginal, le sumamos nuestra cuota fija y nuestro ICR es de 400.98. Pero como esta persona gana 6,600, aquí está entre este y este rango. ¿Qué significa? Que él sí alcanza un subsidio, que en este caso es de 253.54, que es esta cantidad. Y si se fijan, con el subsidio el ICR baja. ¿Por qué? Porque lo está subsidiando un porcentaje porque gana menos la persona. Entonces aquí si le ponemos los 6,600 más el ICR, que en este caso es de 147.44, ella recibiría 6,452.56. Más o menos, sí está quedando claro. ¿Qué significa? Que a mayor ingreso, mayor impuesto; a menor ingreso, menor impuesto y obviamente más subsidio. Obviamente esto lo estamos viendo desde la carga tributaria, todavía no nos metemos a ver cómo se contabiliza, que eso, como es un poquito más extenso, yo creo que les voy a grabar otra sesión de cómo se contabilizan, o valga la redundancia, dentro de la contabilidad de una empresa, el registro de una nómina. Esa tabla usted la puede sacar directamente de la página del SAT, donde usted puede ver todas las tablas que hay. Reitero, aquí yo lo estoy poniendo con un cálculo mensual para que ustedes vean cómo se calcula. Entonces, si hasta ahorita todo está más o menos claro, esa es la forma de calcular este impuesto que vemos en nuestros recibos de nómina. Si ustedes, las personas que ya estén trabajando, se van a su recibo de nómina, más o menos así está. Inclusive va a decir uno que diga folio fiscal, y ese folio fiscal, que es el UUID, es una cadena con muchos caracteres, donde ese es el recibo fiscal con el que se timbra el SAT.
De manera que cuando nosotros nos pagan un recibo, en automático el SAT ya sabe cuánto nos pagaron de sueldo, cuánto nos retuvieron, y de esta información timbrada es de donde se prellena la declaración anual que ustedes tienen que presentar en el mes de abril, en dado caso de que les aplique o estén obligados a presentar la declaración mensual, digo anual, perdón. Más o menos hasta ahí sí estamos claros, ¿verdad? Sí, sí, maestro, muy entendible. Ok, si no, con toda confianza pregúntenlo, para que no nos quedemos con la duda. Ahora vámonos a la otra parte. Ya vimos el ICR, ya vimos cómo se calcula. Esto lo estoy haciendo en un Excel para no meterme en un sistema y ustedes lo puedan ver. Acuérdense que también hay cuotas que el patrón está obligado a pagar, que son las cuotas de seguridad social. Nomás que aquí hago un paréntesis. Un porcentaje le corresponde al patrón y un porcentaje le corresponde al trabajador. Voy a poner nuevamente el ejemplo de aquí, que la persona gane, ¿qué les gusta? 520 pesos. Esta persona gana 15,600, que es su sueldo, y su ICPT es de 1,664.16. Ese es el salario, eso es lo que percibiría la persona si no hubiera cuotas de seguridad social. Pero si se fijan en los recibos de nómina, ya lo que dice cuotas SIMS. En eso que dice cuotas SIMS van incluidos varios conceptos que ahorita vamos a mencionar, y le voy a poner un poquito más de agilidad para no pasarnos del tiempo, salvo que ustedes me digan que así está bien. Nosotros, existen varias ramas de la seguridad social, y aquí las voy a mencionar. Existen las prestaciones en dinero, existen los gastos médicos pensionados, las guarderías y prestaciones sociales, y la invalidez y vida. Aquí estos porcentajes se actualizan cada año, ya tiene rato que no cambian, pero estos porcentajes nos dice que al empleado le corresponde un 0.40 y al patrón le corresponde un 1.10. En el caso de la cuota fija. En el caso de las prestaciones en dinero, le corresponde un 0.70 al patrón y un 0.25 al empleado. En el caso de los gastos médicos pensionados, un 1.05 al patrón y un 0.375 al empleado, un 1% a las guarderías y prestaciones sociales para el patrón, y eso no le corresponde nada al empleado. Invalidez y vida, un 1.75 al patrón y un 0.625 al empleado. El total que se tiene que entregar al IMSS es estos porcentajes, que es la suma de lo que le corresponde al patrón y lo que le corresponde al empleado. Pero ojo, el patrón nada más nos debe de retener por el porcentaje que nos corresponde a nosotros. Y aquí vamos a poner el ejemplo. Esta persona, ya mencionamos que tiene un salario diario de 543.50. Aquí lo voy a modificar porque esto ya cambió. ¿Qué quiere decir esto? Ya hace rato se los comentaba. Hay una diferencia muy grande entre salario diario, cuando ustedes oigan salario diario integrado o salario base cotización, es el salario para efectos del IMSS. Y cuando hablemos de salario diario, es el salario diario para efectos del timbrado de la nómina o de los impuestos federales, como es el ICR. ¿Cómo se compone el salario base cotización? A través de todas las prestaciones que ya mencionamos, que en este caso son las de ley, que el factor de integración es 1.0652, y sobre eso estamos obligados a pagar nuestros impuestos, y es con el que nos debe de dar de alta el patrón. Si ustedes se fijan en los recibos de nómina, ahí están esos dos conceptos y nunca son los mismos. Con este les hacen el cálculo de la nómina y con este les hacen el cálculo para efectos de las retenciones del IMSS, ¿ok? Que es con el salario que se da de alta en el SUA, que el SUA es el sistema único de autodeterminación que tienen las empresas para calcular las cuotas obrero-patronales. ¿Okay? Aquí en este caso, Juan Pérez Brito, con el número de seguridad fulano, tiene un salario diario integrado de 553.90. ¿Cómo se calcula la cuota fija? Multiplicando los días del mes por la cuota fija, que es el 20.40, por la UMA, que la UMA no es otra cosa más que la unidad de medida y actualización que se actualiza cada año a partir del 1 de febrero. Esa cuota fija en este caso es de 634.89.
¿Qué es lo que sigue? Tenemos que ahora aplicar el excedente, aquí también ya lo tengo formulado, entre el salario base cotización y 3 veces el salario mínimo vigente del área, que aunque aquí diga del DF es del área geográfica del contribuyente. ¿Cómo se calcula esa parte? Se multiplica en este caso el 1.10 por la UMA y ese va a ser el excedente del patrón. Y en el caso del obrero va a ser 29.12. ¿Por qué? Porque el porcentaje es de 0.40. Igual se multiplica los 30 días por los 60, perdón, por el salario diario, por 0.40 por la UMA. Ya reitero, aquí yo lo tengo formulado de manera que me lo den automático. Y este que dice excedente obrero, por eso los marqué aquí con amarillo, ahorita lo voy a poner como ejemplo, es lo que nos corresponde por este concepto que nos tiene que retener el patrón, ¿ok? Las prestaciones en dinero, en este caso se multiplica el 0.70 que le corresponde al patrón por los días, por el salario diario integrado y nos dan nuestras prestaciones en dinero para el patrón. Para nosotros el porcentaje es de 0.25, entonces a nosotros es un 41.54. Para los gastos médicos pensionados, para el patrón es un 1.05 por los 30 días por el salario y nos dan nuestro concepto, el gasto del patrón de 174. Para nosotros es el 0.375 y nos da 62.31 y así sucesivamente. Aquí nada más hago un paréntesis. Aquí yo le puse la prima de riesgo mínima que es de 0.5000. ¿Qué es la prima de riesgo? La prima de riesgo es ahora sí que vamos a decirlo así, el porcentaje que estamos obligados a pagar sobre las diferentes cuotas de seguridad social en el año. Esta prima se calcula en base a todas las incidencias que haya tenido un patrón durante un ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Que si el patrón no tuvo accidentes, que no tuvo accidentes graves que aumenten la siniestralidad, la prima de riesgo va a ser menor. Cuando son empresas que tienen por su misma operación un alto grado de riesgo, que puede haber accidentes, inclusive muerte, la prima de riesgo es más alta. Entonces, eso cambia. Por ejemplo, en las constructoras, pues las primas de riesgo son elevadísimas, ¿verdad? Porque hay muchos accidentes por parte de las personas que trabajan en las obras. En caso de la prima de riesgo de trabajo, no es otra cosa más que multiplicar la prima de riesgo por los 30 días por el salario diario y esa es la prima de riesgo. Tenemos el otro concepto que es el de invalidez y vida, que en este caso, déjenme aquí, vamos a inmovilizar. Tenemos lo que viene siendo la invalidez y vida, que en el caso del patrón es 1.75 y del empleado es 0.625. Aquí se fijan, si hacemos el cálculo, tenemos que para el patrón es un 1.75 y nos da 290.80 y para el obrero son 103.86. Las guarderías y prestaciones sociales es el 1.0 y en este caso las guarderías y prestaciones sociales le corresponde totalmente al patrón. Aquí no le corresponde nada al empleado. Al final, el patrón lo que tiene que pagarle al Seguro Social a través de la página o a través de la línea de captura que nos dé el CIPARE para el sistema de pago referenciado son de 1,543 pesos. Pero de esos 1,543 pesos, perdóneme, el total son 1,782 pesos, de los cuales 1,543 le corresponden al patrón y al obrero le corresponden 236.84. Si nos vamos al cálculo de este empleado, son estos 236.84 que les estoy mostrando aquí, que eso es lo que técnicamente debe de venir aquí en la cuota de seguridad social que traen en su recibo de nómina y que obviamente ya sería su neto a pagar en su recibo de nómina. Más o menos si está quedando claro de la explicación o si no, con toda confianza háganme el comentario. Sí, maestro, muy bien. Ok,
Entonces, esa es la manera en la que se calculan las cuotas de seguridad social. Obviamente estos 236.84 se van a mover en la medida que el salario se mueva. Por eso lo estoy poniendo con un ejemplo muy sencillito para que ustedes capten específicamente cómo se calcula. Hay otros conceptos, y aquí hago la aclaración porque reitero, es un tema bastante extenso. Cuando es estos impuestos, también para que ustedes sepan, hay conceptos que te calcula el Sistema Único de Autodeterminación, el SUA. Son las cuotas de seguridad social, es el SAR o el retiro, que es lo que el 2% que nos aporta el patrón para nuestro retiro, o nuestra FORE, si lo quieren ver así, que ahorita vamos a ver el ejemplo. Y también existe el 5% del Infonavit, que es el 5% sobre todo lo que percibimos en el mes. Se los explico así muy brevemente. En el mes de enero, nosotros tenemos que pagar única y exclusiva. Los conceptos de seguridad social se pagan de manera mensual y los conceptos de retiro e Infonavit se pagan de manera bimestral. ¿Qué quiere decir esto? Que en enero lo que nosotros hayamos generado de cuotas que ya mencionamos, que son estas que vimos aquí de seguridad social, lo tenemos que pagar en febrero, ¿ok? El 17 de febrero. Lo de febrero lo tenemos que pagar en marzo, pero adicionalmente tenemos que pagar lo de enero y lo de febrero de Afore y de Infonavit, ¿ok? Lo de marzo lo pagamos en abril, que viene siendo seguridad social. Y lo de abril lo pagamos en mayo, pagamos lo de abril de seguridad social, pero pagamos Afore y pagamos Infonavit de marzo y abril. No sé si me explico, o sea, la seguridad social se paga mensual y, y el retiro y lo que viene siendo el 5% de Infonavit se paga de manera bimestral, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo así muy rapidito. En el caso del retiro, el 2% le corresponde totalmente al trabajador, al patrón, perdón. Ahí nosotros no nos corresponde nada. El otro concepto es el concepto de cesantía en edad avanzada y vejez, que esto es para efectos de una pensión. El 3.15% le corresponde al patrón y el 1.25% le corresponde al empleado. Aquí vienen los totales. En este caso, el retiro, el 2% es neto del patrón y el 4.275 es el total, pero una parte al patrón y una parte al empleado, y el Infonavit es totalmente el 5%. Aquí sí vemos un ejemplo muy sencillo. Aquí lo voy a ejemplificar en un mes para no meternos en tanto tema, ¿verdad? Tengo 30 días de salario, 553, y yo multiplico los días por el salario diario por el 2%, el patrón me tiene que estar aportando a mi Afore 332.34 y no tiene la obligación de retenerme nada. Es más, no me debe de retener nada. En la cesantía y vejez tenemos en el patronal 523.44 y tenemos 186.94. ¿Qué quiere decir esto? Que los 1042 es lo que le va a pagar de retiro el patrón ¿cómo se llama? Al IMSS, pero una parte, los 186, es el retiro, que en el caso específico del patrón, van a ser el retiro más los 523.44 y los 186.94 es lo que nos corresponde a nosotros, que la suma nos da los 1042.76. Estos 186.94 de cesantía y edad avanzada y vejez, eso sí nos corresponden a nosotros y están en este cálculo, que son estos 186.94. Entonces aquí le tendríamos que sumar más este. Y ahora sí, ese ya sería nuestro neto líquido por mes. Si tuviéramos un ingreso de 15,600 pesos, nos retendrían tanto de ICPT y nos retendrían tanto de cuotas del IMSS. Reitero, esto es un complemento porque el mayor porcentaje le corresponde al patrón. Y como lo mencionamos, el tema del día de hoy tiene que ver con la carga tributaria tanto del patrón como con la carga tributaria del empleado. Si se fijan, no hay otro concepto aquí que nos diga Infonavit empleado, no hay, porque el 5% le corresponde a él y ese cálculo él lo tiene, o sea, se calcula de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que por un salario mensual un salario diario de 553.90, el patrón nos tuviera que estar aportando al Infonavit
30.86 pesos mensuales. Aclarando que entre mayor es el salario, pues obviamente es más lo que nosotros tendríamos derecho o el acceso de nuestro crédito Infonavit, ¿ok? Y aquí nada más lo puse como referencia porque no es el caso. Vamos a suponer que esta persona ya tuviera un crédito Infonavit. Ahí estamos hablando de otro tema. Cuando ya sacamos nuestro crédito Infonavit, nosotros tenemos que generar nuestra constancia de retención y llevársela al patrón para que el patrón nos pueda hacer nuestra retención vía nómina. Vamos a suponer que esta persona pague 3,500 pesos al mes. Aquí sí tendríamos que ponerle retención de Infonavit, ¿sí? Y la retención, pues en este caso son de 3,500, quedarían los 10,012.06 que son estos. Pero si la persona no tiene retención, pues obviamente no se le retiene nada y su neto sería de 13,512.06. Aquí también cultura general porque ya se nos está acabando el tiempo. Dentro de las deducciones solo hay 3 maneras en las que te pueden intervenir tu nómina y las 3 son federales también para que lo tengan ahí como contexto. Nunca te pueden afectar tu nómina por una deuda mercantil. Por eso, si se fijan, cuando ustedes solicitan un crédito con un banco, el banco te interviene tu depósito, pero no te interviene tu nómina. El patrón te tiene que pagar esta cantidad. Si tú ya le debes al banco, ese es otro boleto. Lo que sí se te puede afectar aquí son 3 conceptos básicos y son federales. La retención del Infonavit, la retención de un crédito Fonacot, que también eso es importante, y cuando existe una demanda por pensión alimenticia en el que el juez ordena que se te haga retención a través de tu nómina cuando las personas o los padres no quieren aportar para la manutención de los hijos. Entonces también son conceptos que pueden ir aquí dentro de deducciones y que también es importante considerar, ¿ok? Y no sé si hasta ahorita quedó claro lo que vimos. Digo, es un tema un poquito extenso y obviamente es un poquito más de análisis. Hasta ahorita solo estamos viendo la carga tributaria, todavía tendríamos que ver cómo se contabilizan estas operaciones en los asientos de diario dentro de la contabilidad de las empresas para que ustedes vieran cómo se hace el cálculo, que yo me comprometo a grabarles otra sesión para que ustedes la tengan y sepan cómo se registran dentro de la contabilidad. Y ya por último, ahora vámonos al impuesto estatal. Esto está un poquito más sencillo. Vamos a suponer que nosotros como patrones o como persona física con actividad empresarial en el mes solo pagamos 15,600 pesos de sueldos, no pagamos ninguna otra prestación, ni exenta ni grabada. La forma de calcularlo es los 15,600, no tenemos gratificaciones ni otros ingresos que el patrón haya pagado a sus subordinados. El total de remuneración, en lo que nos decía la ley de Hacienda, es de 15,600 pesos. A eso le aplicamos una tasa del 3% y el patrón le tiene que pagar al gobierno del estado de Nuevo León 468 pesos. Si el patrón en el mes paga 2 millones de puros salarios, pues tiene que pagar 60,000 pesos, perdón. Si el patrón en el mes paga 2 millones puros, ¿cómo se llama? Salarios, pues tiene que pagar 60,000 pesos de puro impuesto sobre nómina. ¿Ok? Entonces, resumen, en el ICR puede haber variaciones. ¿Qué pasa también? Y se me olvidó comentarles, cuando nosotros como trabajadores llegamos a tener un subsidio, es decir, que en lugar de salirnos un impuesto en contra, nos sale un impuesto a favor, el patrón paga ese subsidio. Vamos a suponer que 2 empleados tengan subsidio y los demás tengan ICPT. El total de las retenciones de ICPT son 50,000 y del subsidio son 2,000. En la presentación de impuestos se dice, retuve 50,000, pero también pagué el subsidio de 2,000. Mi neto a pagar es de 48,000 pesos, pero hay que enterárselo a la Secretaría de Hacienda en la declaración correspondiente. En el caso específico de las cuotas de seguridad social, las cuotas, hay porcentajes que nos dicen qué le corresponde al patrón y qué le corresponde al trabajador. Y en el caso del 3% sobre nóminas, pues le corresponde 100% también al patrón el entrar este impuesto, y obviamente forma parte de su carga fiscal por dar un empleo, por tener personal bajo su subordinación. ¿Ok?
Y pues bueno, sería lo que veríamos el día de hoy. No sé si alguno de ustedes tenga una duda, que me lo haga saber con toda confianza para ya cerrar la sesión del día de hoy. Sí, adelante, Toño. Hola, buenas noches. Adelante, no te escuché muy bien, discúlpame. Ah, dije buenas noches. Entonces, esta semana es el cuestionario y el foro de esta semana. Sí, No me se gustaría nada más. es que casi no te escucho, Toño. No sé si puedes hablar un poquito más fuerte. Me pregunto si esta semana es el puro cuestionario y el foro. Así es. Es que ok, profesor. Ay, caray, discúlpame, es que lo último casi no te entendí, pero sí, si la pregunta es el foro y el cuestionario, sí, eso es lo que hay que contestar esta semana. Ok, profesor, muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. ¿Alguien más, con toda confianza, si tiene alguna duda, algún comentario respecto a lo que vimos el día de hoy? Una de dos, siempre lo digo con mucho respeto. Me entendieron muy bien o no me entendieron nada, así que sí, bueno, con mucho respeto, si necesitan, si quieren expresar, Maestros, dígame. perdón. Sí, estuvo muy buena la clase, muy interesante, pero siento que sí nos falta otra para despejar muchas dudas. Por ejemplo, en mi caso, lo de, o sea, todo eso, lo de los impuestos que nos afecta, cómo le podemos hacer y también las tablas donde las podemos ver para hacer ejemplos. Las tablas las puede bajar directamente del SAT. Digo, usted se mete a Google y póngale tarifas de ICR para el ejercicio 2023 y ahí le van a aparecer todas. Respecto a qué nos afecta, pues sí nos afecta, por ejemplo, en el caso, hay muchas empresas que tienen la mala costumbre de no tener a sus empleados con el sueldo real. Inclusive es una mala práctica que les pagan por fuera una cantidad y lo tienen dado de alta con otro salario. Eso es una evasión de impuestos, ¿va? Que obviamente cuando hay revisiones por parte del IMSS, pues ahí se meten en ciertos problemas, ¿va? ¿Y qué te afecta? Que no te están aportando, por ejemplo, tu 2% para tu retiro, que si tienes un salario inferior realmente no te van a dar un crédito tan elevado porque pues no estás cotizando con lo que debe de ser, ¿va? Hay muchas cosas que sí se tienen que observar, ¿va? Ok, maestro, gracias. Sí, gracias a usted. ¿Alguien más? Maestro, ¿le puedo hacer una pregunta, digo, por el tiempo y generalizada? Sí. ¿Cómo puede ser la diferencia de un sueldo, maestro, vía nómina a uno por ingresos propios? En algunas empresas se maneja así, cuando es por medio de un cheque, por decir, que te lo dan de, no sé, hasta de caja chica. Hay trabajadores que reciben, o bueno, el concepto es así, es por nómina o por contrato, el sueldo, y el otro o concepto es por ingresos propios. Mire, ¿La declaración o los impuestos es lo mismo? a ver, la declaración, vamos a separarla. Sí, maestro, del patrón, tiene que, o sea, es lo mismo. A ver, no, ahí sí me confundí un poquito. Estamos hablando del ingreso de una persona, vamos a llamarlo un asalariado, una persona que presta un servicio personal subordinado a un patrón. La persona que recibe el ingreso es el trabajador. A él le pueden pagar por cheque, le pueden pagar por transferencia, pero siempre y cuando sea lo mismo que esté en su recibo de nómina. Ese concepto de ingresos propios es un concepto que tienen las empresas cuando declaran sus ingresos. ¿Qué quiere decir esto? En una declaración mensual, vamos a suponer que es una persona moral que está bajo el amparo de una sociedad anónima de capital variable. Tiene dos obligaciones básicas que tiene que reportarle al SAT. El negocio, no el trabajador. El ICR y el IVA. ¿Ok? Cuando calcula la empresa sus impuestos son sus ingresos propios y de ahí determina su ICR. Cuando determina su IVA, pues obviamente determina si le salió a favor o en contra. Y en otro concepto
se hace una, por así decirlo, es un anexo de las retenciones que nos hacen a nosotros como trabajadores, pero no hay que mezclar los ingresos de la empresa con los ingresos de los trabajadores. En este caso lo que estamos viendo son los ingresos de los trabajadores, que están obligadas las empresas a retenerle al trabajador, y así como se los da al trabajador, como se los retiene al trabajador, ellos los tienen que enterar a Hacienda. Oh, sí entiendo eso, maestro. Lo que pasa es que, no sé, yo y otra compañera, otros compañeros, por ejemplo, a mí me pagan por vía nómina, vía tarjeta, depósito bancario, y a mi compañera o mis compañeros, ellos se maneja el concepto, es por ingresos propios, a ellos les dan un cheque. Mire, ¿Sí me entiende? O sea, aquí ellos no tienen tarjeta. Sí, es que no sé, digo, no, desconozco bajo qué conceptos internos lo manejen. El método de pago es totalmente irrelevante, porque un recibo de nómina tú lo puedes pagar por transferencia, en efectivo o por cheque. Eso no tiene nada que ver. Lo que sí tienen que verificar ellos es que lo que viene en el cheque sea lo mismo que viene en la nómina. Si no es así, significa que lo que les están dando en ese cheque no lo están reportando al SAT. A eso voy, a la declaración del patrón, que si tiene que hacer una diferencia No, en no, cómo paga. no, pues es lo que les estoy comentando, que eso es una evasión de impuestos. Ok. Eso no lo va a Sí, declarar, eso no lo va a declarar porque, pues entiendo que les están dando un dinero por fuera, así lo estoy entendiendo, porque quiero entendérselo así, y pues obviamente se lo dan por fuera para no pagar todos esos impuestos que le corresponden a él, sobre todo en temas de seguridad social, temas de Infonavit, etcétera. sí. Sí, Buenas más o noches, menos profe. así entendí. No, al Quiero contrario. reforzar la pregunta de una compañera. Como trabajador, si la empresa evade impuestos, ¿cuáles son las responsabilidades que tenemos que afrontar o es responsabilidad de la empresa? No, es responsabilidad 100% de la empresa. Gracias. Sí, no, ahí ustedes no tienen nada que ver, para ustedes es transparente, va. Desafortunadamente es una mala práctica, y esto vino a raíz de que entró la famosa reforma a la Ley Federal del Trabajo con el famoso REPSE, que precisamente lo que buscaba o lo que busca el gobierno federal es evitar estas malas prácticas como las outsourcing, que te daban con un salario menor, y si había una bronca tú no ibas con el patrón porque él te decía, pues te está pagando aquel, va. De eso se trata eso, de ir quitando esas malas prácticas para que el trabajador perciba su ingreso como debe ser. Si lo quieren ver de una manera así muy global, de eso se trata. Pero ustedes como trabajadores no tienen ninguna responsabilidad. Es netamente si cualquier entidad regulatoria se da cuenta que están pagando salarios por fuera, los cuales no están declarando, no están timbrando, no nada más es no pagarles a ustedes. Pues el SAT va a decir, ok, como tú no lo tienes en la nómina, se lo das por fuera, él no me está reteniendo, pero no es responsabilidad de él, es responsabilidad tuya. Y el IMSS es todavía más agresivo. Ajá, no me estás pagando todas estas cuotas de seguridad social. Si alguna entidad fiscalizadora se da cuenta, es sobre el patrón, ¿verdad? Gracias. Sí, maestro, definitivamente necesitamos otra clase. Sí, ¿verdad? Esperemos que sí. Sí, claro que sí. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Yo, maestro, perdón que moleste tanto con lo No, mismo. dígame. Es que mire, por ejemplo, yo ahorita estoy incapacitada. Uh-huh. Traigo, bueno, una incapacidad por enfermedad general. Uh-huh. Y mi nómina me va a salir solamente con lo que me paga el IMSS. Ahí sí les conviene nada más lo del IMSS, ¿verdad? Y no me quieren pagar lo que me pagaban normalmente cuando yo voy, porque me dicen, no, es que es por incapacidad, que es el 60, ¿verdad? Sí. Y yo, ay, mira, que pero ahora sí. Ahí sí, Ahí sí, eso muy legales. eso es lo correcto, ¿va? A final de cuentas, si es una enfermedad general, dependiendo cuántos días le corresponde nada más un porcentaje, eso sí no es una evasión, es que así dice la ley, ¿va? Ya si el Pues patrón sí. por buena onda le quiere pagar de otra manera, que no le puede, no, el patrón no le puede retimbrar un recibo de nómina
o sí se lo puede timbrar, pero tiene que timbrarlo con la incapacidad. Si él de buena manera o por el tiempo que usted tenga trabajando le quiere pagar por fuera una cantidad, eso es otro tema. Pero Aunque sea cuando existe por una COVID. incapacidad, ahí sí, pues ahí el patrón no está actuando mal, está actuando conforme. Porque imagínese, le va a pagar el IMSS y aparte le va a pagar él, pues no es correcto. No, no me paga el seguro, no me va a pagar, bueno, el patrón no me va a pagar porque fue por COVID. Sí, y aparte, bueno, no es lo mismo cuando es con un accidente de trabajo. Cuando es con un accidente de trabajo, el IMSS le paga el 100%. ¿Qué es lo que pasa si llega a haber un accidente de trabajo? No, hombre, en automático le sube la prima de riesgo al patrón, ¿va? Y va a aumentar la Ok, cuota o el porcentaje de esa prima para el cálculo de lo que vimos hace rato. ok, gracias, maestro. Muy bien. No, no, gracias a usted. ¿Alguien más? No. Bueno, ya no les quito más su tiempo. Espero les haya gustado el tema. Es un tema un poquito extenso, es un tema más fiscal. Quedó pendiente la contabilización de lo que viene siendo estos gastos dentro de los asientos contables, cómo se ven reflejados en los gastos de operación. Pero ya poquito a poquito lo vamos a ir viendo. Como quiera, aquí estamos al pendiente. Cualquier cosa por ahí, Blanca, tengo pendiente un tema con usted. Ya para Sí, responderle maestro. hay una pregunta, estamos al pendiente y cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Ya a partir de la próxima clase, que es el próximo martes 14, si mal no recuerdo, ya vamos a llevar el curso de contabilidad 2, el libro 2, donde vamos a empezar con el tema de cuentas de orden, ¿ok? Vamos a ver la manera de complementarle esta información que vimos el día de hoy. Llévense como sustancia muy importante, a grosso modo, cómo se calculan los impuestos. Voy a ver la manera de proporcionarles estos archivos en Excel para que ustedes los tengan. Y también, digo, si le entienden al Excel, pues que a todo dar. Y si no, ahí ya están las fórmulas para que los busquen y tengan sus cálculos y pues los protegen, ¿verdad? A lo mejor no les cuadra al 100% porque pues estos son ejemplos ficticios, monoficticios, sino para efectos didácticos, pero con toda confianza aquí estamos al pendiente, ¿verdad? Que tengan muy buenas noches, les encargo su tarea y nos vemos la próxima clase. ¿Sale? Muchas gracias, profe. maestro. Maestro, buenas noches. Buenas Buenas noches. Buenas noches.